una necesidad de agua sobre las plantas, pues directamente el deseo del ser humano es producir comida. Y la comida de manera importante está constituida por las plantas. Nosotros consumimos animales, pero los animales comen plantas. Consumimos también plantas directamente. Y las plantas tienen una característica. Entre el 70, el 80 y a veces el 95-99% de lo que constituye una planta es agua. Entonces, para tener plantas necesitamos tener agua. Y el agua es algo que está en la naturaleza. ¡Yo! Básicamente es el que regula todas las características del clima. Y en esas razones que nosotros podemos decir gracias a eso tenemos vida en el planeta Tierra. Yo pienso que hay que mirar, hablar de riego, la integralidad del planeta. Como planeta nosotros tenemos una superficie que está compuesta en un porcentaje pequeño por tierra y un gran porcentaje por masas de agua. Nosotros tenemos, además de esa corteza superficial, tenemos una corteza que no percibimos, pero existe, que es el aire. Una troposfera que tiene 100 kilómetros y una estratosfera que llega a muchos más. Una troposfera que tiene 15 kilómetros y una estratosfera que puede llegar a los 100 kilómetros. Esa es una capa que nos cubre y que es la que permite también que haya vida. Esa capa está compuesta principalmente de nitrógeno, oxígeno, son los dos principales gases y otros gases menores, dentro de ellos el famoso CO2, el que causa el efecto invernadero. Pero además de ese gas también existe un vapor, que es el vapor de agua presente en el aire. Y la variación en el vapor de agua, la variación en las concentraciones de ese vapor en diferentes lugares, es lo que hace que se presenten climas secos, climas húmedos. Es lo que hace que se presente también nubosidad en algunos lugares, huracanes en otros lugares. El movimiento de las masas de agua en el aire es lo que hace que nosotros tengamos clima. Y el clima, en últimas, es el que uno estudia para reconocer cuáles son las necesidades de agua en su cuerpo. ¿Qué es el clima? Que ya uno empieza a mirar como que el clima es algo como una sensación, ¿cierto? Uno siente que el clima es cálido, el clima en este momento es frío. ¿Por qué es frío? Porque está baja la temperatura. ¿Por la altura? Por la altura. Sentimos viento. La humedad relativa de pronto afecta, pero casi no se siente, a veces es alta. Hay una serie de variables, pues su nombre lo dice, varían. La temperatura ahorita está fría, pero en 2 horas es posible que se despeje y eleve la temperatura. El viento, ahorita está corriendo una brisa fresca por la misma temperatura. Es posible que más tarde calme o incremente la velocidad del viento. Todas esas variables hacen que haya un clima cambiante, una condición de ambiente del aire, básicamente alrededor de las variables temperatura, velocidad del viento, humedad relativa, brillo solar y precipitación, pudiéramos pensar que no es como las. Profe, y a la pregunta que nosotros veníamos era ¿qué sistema de goteo diré? ¿Qué Ya sistema va de... hacia allá. Entonces, el clima nos afecta a nosotros sentimos frío, pero las plantas también sienten calor o frío. En este momento las plantas están cómodas. En un momento de sol, de viento fuerte, las plantas empiezan a estresarse. ¿Por qué? Porque empiezan a recibir ese calor y ellas empiezan a subir su temperatura, y la manera como ellas regulan su temperatura es transpirando el agua. ¿El agua que toman de dónde? Del suelo. Del suelo sale el agua a través de los tallos, pasa por los vértices de las hojas, por los pecíolos, sale a las hojas y en unos huequitos que se llaman estomas, por ahí empieza a salir el agua. Pero para que la planta pueda transpirar cómodamente, necesita que el suelo esté húmedo. Para que el suelo esté húmedo, nosotros, y ahí es donde viene nuestra participación, nosotros debemos estar constantemente midiendo
cuál es el contenido de humedad del suelo. Que el contenido de humedad tiene que estar dentro de ciertos rangos que después miramos. Pero lo importante es que haya humedad para que esa transpiración se dé. Si la transpiración se da, la planta puede crecer. Y crece por lo siguiente, porque los estudiosos del clima han descubierto que el 99% del agua que toma una planta del suelo es transpirada. La planta solamente se queda con el 1% del agua que transpira, y que el agua que toma del suelo. Se queda para construir materia. Entonces, para construir un litro de planta o un kilo de planta, un litro de densidad del agua, un litro pesa un kilo. Entonces, para construir un kilo de planta necesita haber transpirado 100 litros. 100 litros para poder construir. Entonces, el consumo de agua por parte de las plantas es alto, es bastante alto, mucho más del que nosotros tomamos obviamente como seres humanos. Y esa es una de las razones por las que a veces yo insisto que el tema del riego es más entregar agua en la cantidad, en la oportunidad requerida por las plantas y de acuerdo a las condiciones del clima, más que simplemente echar agua ahora. ¿Cómo sé cuáles son las cantidades y las frecuencias que necesito? Midiendo la humedad del suelo, midiendo las condiciones de temperatura, clima, para saber cómo funciona la planta. Si el clima está cálido, pues entonces el agua que tengo en el suelo rápidamente va a salir. Si el clima está más o menos frío o ha llovido todavía peor, entonces menos va a transpirar. Esas son las características que tenemos que controlar. Clima, no solamente el suelo, sino clima, la humedad del suelo, y una adicional es que tan grandes son los árboles. Si son plantulitas voy a necesitar una cantidad menor que si estamos en esta condición. En este momento estos arbolitos, cada árbol puede estar necesitando al día unos 10, 15 litros al día. Pero cuando ellos ya estén fructificando, para tener, estos son duraznos, para tener duraznos grandes, tengo que ponerles al día a cada árbol entre 40 y 60 litros. Eso es una gran cantidad de agua que debo estar poniendo, pero pues la idea ¿cuál es? Producir frutales en gran cantidad, en gran proporción. El objetivo es conocer ese funcionamiento de la planta respecto del clima y respecto de la humedad del suelo. La humedad del suelo varía de muchas maneras, varía en función de el tipo de capa que esté presente, la textura, es decir, de si es suelo arcilloso, pesado, limoso o si es arenoso. Si es un suelo arenoso, el agua bajará rapidísimo. Si es un suelo arcilloso, el agua se quedará más o menos más tiempo ahí cerca de la planta. Y ahí es donde uno decide qué tipo de goteo también, qué tipo de sistema de riego, goteo o riego por aspersión debe aplicar. Si el suelo es arenoso, de pronto preferiblemente si el suelo es arcilloso, preferiblemente un sistema de goteo que me va a poner el agua más lentamente y me va a impedir que el suelo se encharque. Y una característica definitiva para escoger el sistema de riego es la característica de las plantas. El riego por aspersión, algunas plantas no soportan que se mojen los tallos porque se desarrollan los hongos. Entonces necesariamente tiene que ser goteo. En otras sí se permite y es más, es favorable porque las hojas se mojan y eso les favorece para su desarrollo, se prefiere aspersión. En otros cultivos donde la posibilidad, en esta zona, cultivos de zona plana que necesitan grandes cantidades de agua como zonas de clima cálido, Tolima, el Valle del Cauca, los llanos orientales, un sistema de aspersión resulta muy ineficiente, muy corto de suplir las necesidades reales del agua por la gran demanda, mientras aquí nosotros necesitamos por cada metro cuadrado para cumplirle a la atmósfera entre 3 y 4 litros por metro cuadrado. En el Tolima podemos llegar a necesitar 7, 10 litros por metro cuadrado. Entonces es una variación mucho más grande. Y allá un sistema de aspersión necesitaría estar funcionando mucho más seguido que acá. Entonces en esos lugares se gusta más los sistemas de riego por superficie, donde el agua se expande directamente sobre el suelo, aunque tienen bajas eficiencias, pero son los sistemas que más rápido permiten mojar el suelo en la condición ideal. Entonces no hay una definición de que cuál es el sistema de riego definido para una zona o para una planta o para un tipo de suelo. Eso hay muchas variables que hay que considerar. La idea es que ustedes las conozcan respecto de la aplicación. Una pregunta, profesor. ¿Usted se le ha dificultado? ¿Qué problemas ha tenido con la forma de riego?
principalmente el tema de materiales y el tema de la instalación. La instalación en cuanto a mano de obra. Nosotros contamos es con los alumnos y la instalación. Estamos terminando la instalación principal que es la tubería de PVC. La tubería de PVC implica limpieza y pegar y hacer conexiones que no se puede uno equivocar, porque si uno se equivoca no puede despegar. Eso es algo complicado. Entonces, remito las actividades de los alumnos muy poco en esa función de pegar, más que todo es como unir, seleccionar, cortar las tuberías y prácticamente nosotros con el asistente de agricultura hacemos esa función. Eso ha hecho que nosotros nos demoremos mucho en una instalación. Esta instalación, por ejemplo, de lo que estamos haciendo ya se nos retrasó porque la línea principal duró un mes en hacerse. Pues con un solo grupo con el que decidimos hacer este trabajo, con el que nos veíamos solamente los lunes 4 horas. Entonces básicamente pues si hubiera sido el mismo grupo seguido, pues en un día, en una semana perdón, hubiéramos logrado tener el punto de agua rápidamente. Es uno de los problemas que nosotros tenemos acá. De otro lado también ya en el tema de la operación es el constante correr, que donde tengo el punto, donde tengo que abrir la válvula, porque necesariamente hay que operar manualmente. Nosotros no tenemos aquí un sistema de cableado eléctrico o de sistema de mangueras, de control hidráulico, o ojalá pudiéramos tener un sistema de control por radiofrecuencia o por lo que ustedes ofrecen por celular para poder accionar una válvula. Más que el programador es que voy y acciono una válvula sin estar yendo hasta el lugar. Accionar válvulas con radiofrecuencia. Y otro problema que tenemos es también el control permanente de la humedad. Como son más o menos 6 hectáreas distribuidas a lo largo es una franja como de unos 40 metros, 60, 80 metros de ancho. Entonces es una longitud bastante larga la que tenemos que recorrer. Y entonces se nos hace como complicado estar constantemente el monitoreo de la humedad del suelo. Eso también podría ser interesante, tener unos puntos donde dejáramos los tomadores de humedad del suelo y mediante un sistema de radiofrecuencia pasar y recogiera los datos de humedad del suelo. Con esas dos cosas, teniendo la posibilidad de tener humedad del suelo y de tener apertura de válvulas a distancia, yo creo que mejoraría mucho las cosas. Aquí tenemos un espacio, una estación climatológica, que la retiramos porque no hay el mantenimiento adecuado en la protección. Aún la podríamos dejar porque de la carga vale mucha plata. Pero también teniendo esa estación climatológica, esa estación sí tiene la posibilidad de descargar los datos a través de un sistema de radiofrecuencia. Eso sí lo tenemos. Entonces vuelve el cuento: suelo, clima, planta, y establecemos las relaciones. Tiempo de riego, cada cuándo y cuánto va a aplicar, nosotros perfectamente podríamos funcionar muchísimo mejor que lo que actualmente estamos funcionando. Tuve otra pregunta, aquí el manejo del agua, es que ayer estuvimos investigando y que el agua la cogen desde el río Bogotá, el agua no llega con un tratamiento especial a las plantas, No, ¿o no? no, el agua del río Bogotá, cuando uno escucha que las aguas del río Bogotá, el río más contaminado del mundo, yo lo defiendo. Es el río más calumniado del mundo. Es cierto, el río Bogotá se contamina, pero en puntos específicos. Desde su nacimiento en Villapinzón, a 20, 30 kilómetros, empieza la contaminación con las curtiembres. ¿Sí han escuchado de eso? Los lugares donde hacen el proceso de curado y de preparación de las pieles para fabricar chaquetas y para todo lo que uno necesita. Ahí en ese punto empiezan a aplicar muchos químicos, arsénico, plomo, una cantidad de sustancias para poder manipular bien el cuero. Y los desechos los están vertiendo directamente al río Bogotá sin ningún control. Allá debería haber un control, pero no lo hay. Sin embargo, el río tiene la característica de que 35 kilómetros más adelante va recibiendo más agua, más afluentes medianamente limpios, lo que hacen que ahí en Sesquilé han tomado muestras de agua y la carga de
de esos materiales, de esos metales, ha bajado considerablemente aún a niveles por debajo de lo exigido. O sea, en ese punto podemos decir son aguas limpias. El asunto es que en nuestro país estamos acostumbrados a generar escándalo, nos gusta escuchar sobre lo malo, sobre el escándalo, pero un evento importantísimo que hubiera sido escándalo en otros países no lo fue acá. El descubrimiento que hizo la Universidad Jorge Tadeo Lozano hace 4 meses. En Sesquilé hay capitán. El río siempre se había considerado como su especie nativa un pez que se llama capitán y se consideraba extinto, ya no se conseguía. Hay capitán. Y después de que ha recibido aguas contaminadas de Villapinzón y Chocontá. Entonces mire que el río en esa parte, en esa fracción, no está mal. El río está bien ahí en esa parte y se pueden tomar aguas para riego perfectamente. Viene después hacia Cota, ahí recibe nuevamente otras cargas de las mismas poblaciones, de los mismos cultivos, y se desvía una parte con un tratamiento que se hace ahí en la planta de la Caro, que es como a la altura de la Caro, hay una planta de tratamiento, y desvía parte de las aguas a lo que se conoce como el distrito de riego de la Ramada, que son las aguas para riego de aquí de la Sabana, de Occidente, de Funza, Madrid, Mosquera, algo de Faca y Oaxaca. Es unos canales particulares que no tienen nada que ver o no deberían tener nada que ver con las aguas residuales de las diferentes poblaciones. Es decir, las aguas negras de esas poblaciones van por un conducto diferente. Aquí, por ejemplo, en Mosquera, aquí detrás hacia Cerrezuela, hay una planta de tratamiento de las aguas residuales del municipio. Entonces eso es independiente, porque a veces la gente confunde que por esas aguas es que se descargan todas las aguas negras. No es cierto. Eso es un canal independiente, que en algunos lugares, como pasó allí hace unos 6 años, en Funza había una empresa que estaba trabajando también algo de químicos y estaba fácilmente, la vio, empezó a descargar todos los metales pesados, todos los subproductos creo que era una fábrica de pilas, al canal, y obviamente volvió a recontaminarse el río. En ese momento se recontaminó. ¿Y qué pasó? Esas aguas con contaminación pasaron por aquí, por el frente del SENA, estamos hablando del 2008, 2009, y desafortunadamente pasaron por el frente de la universidad y allá tomaron unas muestras, y nuevamente el escándalo volvió a ser importante. El río Bogotá tiene metales pesados, pero fue un problema puntual que se presentó en el 2010. Ese problema de esa empresa yo sé que la sancionaron, suspendieron eso, la CAR está constantemente haciendo monitoreos, constantemente hay niveles, ascensos y descensos, porque desafortunadamente es muy difícil controlar el vertimiento de aguas, pero realmente hablar de que el río Bogotá, o por lo menos a esta parte, de que el río Bogotá es lo más contaminado del mundo, yo creo que hay que tomarlo con mucha reserva. Tanto así que nosotros aquí a la entrada del SENA, todos los años tomamos muestras de agua para ver la calidad microbiológica, la cantidad de bacterias y de coliformes que puede tener. Y el año pasado, por ejemplo, encontramos que en esas aguas de ese río, que huelen tan a feo, se tomó la muestra y tuvimos una unidad formadora de colonia de coliformes, una, y el límite permitido son 2000. Es un agua limpia. ¿Por qué huele a feo? Porque es que son aguas que tienen en su superficie plantas. ¿Y por qué tienen plantas que se desarrollan tan fácilmente? Porque los mismos agricultores aplican malos fertilizantes y buena parte de la urea, y los mismos ganaderos lavan los establos y descargan el agua a estas aguas del distrito de riego. Entonces eso hace que se favorezca el crecimiento de las plantas acuáticas, y las plantas acuáticas mueren. ¿Y para dónde van a morir? Nadie las saca, se descomponen ahí mismo. Y al descomponerse generan gases con subproductos de sulfuro, de azufre, y ese es el olor que nosotros percibimos horrible. Pero interpretamos de una vez eso como materia humana, cuando en realidad es descomposición de materia vegetal. Entonces yo insisto, el agua que entra acá, por lo menos en cuanto a calidad bacteriológica, es 1A para riego. Obviamente no es para tomar, porque así sea con una unidad formadora de colonia, eso no se puede tomar para las personas, pero para el riego está muy por debajo de los límites permitidos. En el caso de los metales pesados, desafortunadamente sí no se han hecho, yo que sepa, aquí en la universidad no volvieron a hacer. Hicieron el escándalo y ya con eso se tranquilizaron. Ese es lo terrible que tiene el río Bogotá. Lo último que escuché fue allí, saliendo de estas aguas que salen de acá,
van a ir a lo que se llama el Tabaco, ahí se descargan nuevamente al río Bogotá, que pasa por allá por la ciudad. Pues obviamente la ciudad recibe toda la contaminación y de allá algunos agricultores en Bosa, estoy hablando ya a la salida, también están regando con aguas del río Bogotá. Y entonces dicen los agricultores, y nos involucran a nosotros, están regando con aguas contaminadas. Ese es el problema que tiene Funza, Madrid y Mosquera, que a nosotros nos echan en el mismo bulto de los agricultores de Bosa y de la parte sur de Soacha. Pero ese es un problema completamente diferente. Hay que diferenciar, este es un sector del río Bogotá, lo mismo que les digo del sector de Sesquilé, lo mismo que el sector de Villapinzón y de Checontá. Son diferentes lugares con diferentes grados de contaminación. Entonces miren que no hay tan el cuento de que el río Bogotá es el más contaminado del mundo, es el más calumniado del mundo. Dado el caso, ¿cuál es el nivel de contaminación que está en este sector de estas aguas? Lo que le digo, del tema microbiológico estamos bien. El tema de contaminación de coliformes no hay problema. No tengo certeza en este momento de los metales pesados porque, como le digo, no se han hecho estudios. La CAR está evaluando, pero en unos puntos más arriba, realmente por acá no. Yo pensaría que en función de la sanción que se puso a esa empresa y que estamos hablando con empresas, las que están por acá cerca, que tienen cierta certificación de calidad, yo esperaría que el río, este canal no tuviera esa contaminación, pero evidentemente hay que realizar las tomas de muestras para tener la certeza. Igual miren, se habla mucho de las hortalizas de la sabana norte, de soba, cota, que son regadas con mejor calidad de papa, por ejemplo. En un estudio que hizo, yo creo que fue la Universidad Distrital, de cultivadores de Sumapaz, por allá jamás llegará el río Bogotá, pero allá son los agricultores los que se han encargado de aplicar un exceso de organoclorados y organofosforados para controlar el problema del gusano blanco, el problema de la mosca guatemalteca, los problemas de plagas, y allá aplican y aplican todo lo que quieren de contaminación, y de eso no se dice nada. Y esa papa baja, comérsela aquí, nosotros la comemos. Y de eso sí ya descubrieron, y mire que eso no se ha hecho escándalo. La Universidad Nacional, eso fue hace como 2 años, también hizo un estudio y encontró en papas de consumo humano un porcentaje por encima del permitido, muy por encima del permitido, de organofosforados y organoclorados. En otras palabras, nosotros estamos comiendo unos productos cancerígenos producidos por nuestros agricultores que no tienen ningún control, nadie está vigilando qué es lo que están aplicando. Eso es todavía más peligroso que el regar aguas con una calidad que desconocemos, pero sí conocemos la calidad de papa que está produciéndose. Una gran cantidad de gente come papa de Sumapaz, que es una fuente natural, pues en Chocontá, Villapinzón y algo de Boyacá viene un consumo importante, pero allá también seguramente tendrán el mismo problema. Hacemos el escándalo sobre las cosas que realmente no son. La contaminación del agua, el riego por goteo, pone el agua, aquí está la planta, aquí viene la manguera, el riego por goteo pone el agua acá. Para que llegue aquí al fruto, tiene que atravesar la raíz, subir por el tallo, pasar al extremo aquí a la hoja y ahí sí llega el fruto. ¿Qué tan contaminado puede estar por efectos del agua ese fruto? En cambio, si pensamos en la contaminación que puede tener la aplicación de los agroquímicos, de los controles, obviamente que son Es necesarios más para- elevada y perjudicial. Eso es más perjudicial que el tema de contaminación. En cuanto a la calidad agrológica, que es, digamos, las características de contenido de sales, de pH, de temperatura, de oxígeno que hay en el agua, estas aguas son de excelente calidad agrológica. Las de este río es lo mejor para el riego, con el defecto que insisto tiene esa contaminación que hay en algunos lugares, pero es en algunos, no en el resto. ¿Qué más? ¿Listo? Pues de Las todos modos, preguntas. cuando vayan a empezar a hacer el proyecto, con mucho gusto, yo me encuentro aquí todos los días, preferiblemente en las mañanas. Yo tengo grupos, pero por lo general estoy en estas áreas. ¿Con qué profesores que están trabajando? Con el profesor Fernando Bermúdez.
y Si Humberto gustan, Rico. denle mi teléfono. Sí, profesor, nosotros se lo damos.